¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hoy ya es domingo 15. Estaba pensando en sábado, domingo 15. Estamos pues estudiando, leyendo, repasando en estos temas la primera carta a los Corintios del apóstol Pablo. Y bueno, pues vamos a seguir con ello. Ahora del capítulo 7, del versículo 17 al 24 vamos a leer. Pero antes déjenme mandarles un fuerte abrazo, un saludo a todos los amigos que nos acompañan. Hoy domingo estuvimos temprano transmitiendo, desde las 11 de la mañana, 11 minutos estamos transmitiendo para todos ustedes desde las instalaciones de Palabra Viva. Y bueno, pues yo los invito, los animo para que nos acompañen. Estamos desde pues temprano el domingo en esta dinámica donde nos reunimos y pues la familia cristiana a escuchar lo que Dios tiene para nosotros, para usted y para mí. Así que los invito, ahí quedan los temas en la plataforma de Facebook y en la plataforma de YouTube también. Transmitimos de la misma manera, ahí están los contenidos para ustedes. Ahí los dejamos. Bueno, y ahora este domingo les decía que vamos a seguir con esta experiencia de la carta a los Corintios, que es un documento que tiene una excepcional contenido práctico para nuestras vidas, práctico para usted y para mí, tan vigente como en su momento, En muchos momentos a veces pensamos que la Biblia es un documento que fue escrito ya para viejitos y para mujeres ya mayores y todos, pero créanme, esto tiene más vigencia que lo que podemos imaginarnos siempre y cuando nosotros sepamos leerlo. ¿De qué te sirve tenerlo si no lo lees o no lo consultas o no lo ves o lo ves con desprecio desde el principio? Porque hoy por hoy el mundo se esfuerza en tratar de convencernos de que pues el tema espiritual no es un tema relevante, es un tema pues sí para gente mojigata, gente religiosa, ancianos y despistados, podría pensarlo así, hasta me atrevería a pensarlo así. Y no hay cosa más despistada que pensar eso. No hay cosa más errada que pensarlo de esa forma. Hoy nos esforzamos muchísimo y nos venden y compramos y gastamos e invertimos muchísimos recursos de nuestro trabajo en dietas, en aparatos, en ejercicios, en alimentos. En el tema del cuidado físico y personal está en boca de todos. En todo el momento hablamos de ello, se escucha, se venden aparatos, se habla de estos, alimentos sanos, todo el tiempo hablamos de eso. Pero da la casualidad de que también la persona espiritual tiene tanta relevancia como la persona física, tanto una como otra. No podemos descuidar ninguna de las dos. La persona espiritual necesita ser ejercitada, alimentada, soportada y atendida por cada uno de nosotros. Yo tengo una persona espiritual que necesita ser alimentado y cuidado. Tengo una persona física que también tengo que cuidar, que tengo que ser responsable de ello. Pero Pablo también nos dice, en esta carta que escribe a los Corintios, les dice, pues ustedes son templo del Espíritu, tu cuerpo es un templo del Espíritu. E incluso ayer hablábamos de los maridos y las figuras del matrimonio, dice, donde ahora ya ni siquiera tú te perteneces a ti mismo, tú perteneces a tu esposa, ella te pertenece a ti, son una sola carne, son una unidad, están en unidad. Todos los exhortos están dirigidos a que debemos de cuidar nuestra persona también espiritual. Nuestra persona espiritual es importantísima. Si tu persona espiritual no está alimentada y bien en condiciones, no vas a poder tener nada que en cualquier momento que se presente una circunstancia, un asunto, una pérdida, una cuestión, un tema de inmoralidad que se te presente, un tema de una tentación de honradez. Tú no tienes ningún elemento moral ni de juicio moral que te detenga a hacer nada, porque no estás ejercitado en esos temas. Cuando sufrimos experiencias de pérdida, sobre todo, o alguna necesidad que se presenta y necesitamos fortalecer nuestra capacidad de fe, de creer, de que podemos. ¿Cómo vas a tener fe si no la has ejercitado nunca? ¿Cómo vas a tener esas herramientas morales para frenar tu actuar frente a una condición de inmoralidad?
no las tienes, no estás preparado, necesitamos ejercitarlos. Y el apóstol Pablo hacía este llamado. Por eso les digo que esto es tan vigente que por eso no se dejen engañar, y es tan despistado pensar que esto no es importante, que solamente alguien con mucha ingenuidad puede creerlo así, que no es importante. Es sumamente importante que nosotros cuidemos nuestra persona espiritual también, y nuestra relación con Dios esté fuerte y dinámica, actualizada todo el tiempo. Entonces, aquí Pablo a esta comunidad los exhorta a que desarrollen también sus dones. En el quehacer como creyentes, entendemos que el Señor, cuando el Señor aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, somos hijos de Dios. El Señor nos da habilidades y dones particulares para ejercer en el ministerio de la iglesia. Así como tenemos habilidades particulares, habrá quien sea muy bueno para la mecánica, habrá quien es muy bueno en la cocina y tiene ese talento natural que Dios le dio. Pero en la vida espiritual hablamos de dones que nos da el Espíritu para que nosotros los ejerzamos. Y aquí nos habla a Pablo, les dice que los ejerzamos, que todos los que somos llamados a ser cristianos hagamos nuestra parte. Dice, como quien sea, en el versículo 17 de este capítulo 7 de primera carta a los Corintios dice así: como quiera que sea, cada uno debe vivir según los dones que el Señor le ha dado, y tal como era cuando Dios lo llamó. Esta es la norma que doy a todas las iglesias. Si Dios llama a alguno que ha sido circuncidado, no trate de disimular su circuncisión. Si llama a uno que no ha sido circuncidado, no debe circuncidarse. Porque lo que importa no es estar o no estar circuncidado, sino obedecer los mandatos de Dios. Aquí hace esta mención porque en el pueblo judío es una tradición, una tradición y es una ley que tienen, digamos que lo entiendo de esa forma, con una ley que los niños sean circuncidados como una marca que lleven en su cuerpo, ¿verdad? Al niño, en este caso es para los varones. Pero lo que estaba ya en discrepancia es que si eras judío y eras circuncidado, entonces sí eras hijo de Dios o sí podías estar allí, pero si no tenías esa marca no podías. Entonces los que no estaban así, pero que entendían que Dios los llamaba o recibían al Señor Jesús como su Salvador, dicen, pero yo no estoy circuncidado. Entonces algunos decían, no, entonces tú no puedes venir. Entonces decía, no necesitas de esas marcas ni de esas señales ya en este tiempo, ahora ya no. Dice, porque lo que importa no es estar o no estar circuncidado, sino obedecer los mandatos de Dios. Dice, tú debes de obedecer nada más. Cada uno debe quedarse en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. Sí, entonces dices, bueno, entonces si yo no esta situación se daba porque pues veníamos hablando de estas semanas, he venido hablando de ustedes que en Corinto la iglesia había sido invadida o llena de corrientes de pensamiento, de grupos que decían, si tú no tienes esto no puedes estar aquí, si tú no estás con este grupo no eres de los buenos, si tú estás con este otro grupo no estás en contra de nosotros. Había una rivalidad que se estaba presentando y todo esto había escalado a condiciones que ya eran lamentables para la vida de la iglesia, afectaban muchísimo la vida de la iglesia. En el versículo 21 dice, si cuando fuiste llamados eras esclavo, no te preocupes, aunque si tienes oportunidad de conseguir tu libertad, debes aprovecharla. Pues el que era esclavo cuando fue llamado a la fe, ahora es un hombre libre al servicio del Señor. Y de la misma manera, el que era hombre libre cuando fue llamado, ahora es esclavo de Cristo. Dios los ha comprado a ustedes, no permitan que otros hombres los hagan esclavos. Así pues, hermanos, que cada uno permanezca delante de Dios en la condición en la que estaba cuando fue llamado. Esto porque, repito, ya había en ese momento había pues quienes ya estaban señalando a quienes habían aceptado la fe en Cristo, pues si tú no eres como yo, no puedes ser cristiano.
Y si tú no tienes lo que yo tengo, tú no. Y era una rivalidad que existía por esos temas que estaba distorsionando. Entonces Pablo les aclara, dice, aquí en la iglesia no importa cómo eras y de dónde vienes. Si tú has sido llamado en Cristo y has aceptado en fe y has creído honesta y sinceramente, Dios te recibe como estás. Obviamente que esto no quiere decir que vas a poder continuar igual en la misma condición que venías, es para mejorar. Dios nos recibe, a lo que me refiero para dejarlo más claro. Si yo en mi vida, voy a usarme yo como ejemplo, si yo en mi vida he sido un alcohólico, que es un caso muy clásico, que se entiende fácilmente, he sido una persona alcohólica y entiendo que el Señor me llama y acepto al Señor Jesús como mi Salvador, Él me recibe como soy. Pero yo tengo que cambiar. Me recibe como soy, como yo venía, pero ahora en la experiencia de la fe, de esta fe que yo tengo, esta fe que estoy desarrollando, esta relación que estoy desarrollando con Cristo, yo debo de vencer esa adicción, de dejar eso que me ha dañado y me ha perjudicado en mi vida. A eso me refiero cuando digo que Dios nos recibe a todos como estamos. Y cuando Pablo dice que permanezcamos como estamos, dice, bueno, si así llegaste, así está bien, Él te recibe. Ahora, a lo que sigue, a cambiar, a hacer ajustes en tu vida para ser un verdadero hijo de Dios, o ser un buen testimonio, que luego vean, oye, pero este era el alcohólico, y ahora, mira, ¿qué está haciendo? Cambió su vida completamente. Ese testimonio es del que estamos hablando, y eso es a lo que Pablo los está invitando a hacer en ese tiempo, para que se entienda bien. Todos los cristianos tienen una doble identidad, ser un nuevo hombre en Cristo y una nueva identidad en el mundo. Algunos fanáticos de la iglesia de Corinto sostenían que los hijos de Dios no debían regirse por los principios seculares o por los del mundo y no tenían en cuenta la posición social que ocupaban los hermanos de afuera de la iglesia. Aunque los cristianos no pertenecen al mundo, no podemos negar que vivimos en él. Podemos vivir como un esclavo, pero en Cristo gozaremos de la libertad de ser hijos de Dios. Más importante que la identidad externa es la interna, ser hijos preciosos de Dios, comprados por Cristo a un precio muy alto. Nosotros fuimos comprados por precio alto. La muerte de Cristo fue ese precio. Y hoy nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a ser distintos, a hacer un cambio, a hacer y que nuestro testimonio sea el que ahora brille, resalte. Dicen, el que era antes así, míralo ahora cómo está, cambió realmente, hubo cambios. Yo sé que esto es un proceso, también esto tengo que dejarlo claro. Esto no es una cuestión de arte de varita mágica y que un día estás así y al otro día ya saliste sin adicciones o sin tendencias al alcoholismo, como les decía yo en mi ejemplo que les daba. Porque esta es una lucha diaria. En algunos casos excepcionales, como lo he mencionado en algunas otras ocasiones, algunos casos excepcionales, hay personas que de un día para otro han dejado alguna adicción. Así de a tiro, de dramático es el asunto. De un día para otro, dicen, yo era antes alcohólico, y a partir del día que el Señor me llamó, dejé el alcohol y soy otra persona. Y hay esos casos. Hay personas que pueden estar diciendo, ¿sabes qué? Para mí ha sido una lucha diaria, como dicen los alcohólicos anónimos, y más porque los pasos de los alcohólicos anónimos están tomados de las escrituras, todos ellos. Es una lucha diaria. Para mí es una lucha diaria, pueden decir muchos alcohólicos, dice, es una lucha diaria que voy a tener. Y no nada más puede ser con el alcoholismo, puede ser con otro tipo de adicciones. ¿Sabes qué? Yo lucho con la mentira todos los días. Día con día me frena el espíritu y me dice, no mientas, hoy no voy a ser una persona mentirosa y hoy no lo hago. Y mañana tiene que ser mi lucha así. Y probablemente es tu lucha de toda la vida. Para algunos podrá ser una lucha de un tiempo más breve, un mediano tiempo o de muchos años, no lo sé. Todos, en cada uno es distinto. Pero yo desde aquí lo que sí te digo es que no te desanimes. No te desanimes, continúa caminando, sigue adelante, porque esa es una lucha diaria que probablemente llegará el momento en el que para ti va a ser ver para atrás y va a decir, yo antes era así, ya ni me acordaba. Tu cambio fue tan paulatino que ni cuenta te diste. Fue tan lento a veces que así es. En otros es de un día para otro, en otros es más largo, en otros es toda la vida probablemente esa lucha.
pero cada día que se convierte en una victoria, cada día es una victoria. Y no te desanimes, sigue adelante, que Dios está contigo. Con esto los dejo hoy en el tiempo con Dios y los animo para que sigan con nosotros acompañándonos, me sigan acompañando al Ministerio de Palabra Viva. Mañana lunes estoy en tiempo con Dios a las 8 de la noche, estoy con ustedes aquí en este espacio del tiempo con Dios. Estos temas se están poniendo interesantes. Acompáñenos, pásenla bien y que tengan muy buenas noches.